En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo religioso, cultural y educativo, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. Si tú sientes cerca un barullo y no sabes qué es un ángel llegando aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios. Bienvenidos a tu programa Queremos ver a Jesús, el programa de televisión de la Diócesis de Punto Fijo. Y ya sabemos que nos vemos por aquí, por @Falconía TV, por @Yolanda de Carrasquero, todos los sábados a las 11 de la mañana. Y su repetición, pues, en el transcurso de la semana, los domingos a las 10 de la mañana, los lunes a las 2 de la tarde y miércoles y viernes a las 3 de la tarde. Esta semana, pues, está concluyendo la semana de la catequesis, y dentro de la semana de la catequesis pues tuvimos algunos eventos que se realizaron dentro de a nivel nacional, ¿verdad? Porque es la Semana Nacional de la Catequesis. Por eso ahí vamos a ver en programación, ahorita vamos a ver la programación que se llevó a cabo dentro de la Semana de la Catequesis, que tenemos pues la presentación del mensaje de los catequistas, la presentación del nuevo directorio para la catequesis, hay una serie de foros que van a ver en el transcurso de la semana y que ya hubo uno, y luego pues para fin de mes habrá otro, y luego en el mes de octubre tendremos otro foro. Y bueno, así cada día, ¿verdad? Tendremos algunas actividades. Y bueno, el lema de esta Semana Nacional de la Catequesis, que lo estamos viendo en pantalla, catequistas misioneros en salida para los nuevos tiempos. Y nos dice, bajo el lema de la cita bíblica, Lucas 10:1, que ahorita vamos a conversar sobre la cita bíblica, los mandó de 2 en 2 delante de él. Y como vemos ahí en la programación, y pues seguimos también el día jueves, el TBT del catequista. Y por supuesto tenemos que hacer un plan diocesano para el estudio del nuevo directorio de la catequesis, y deben haber también espacios para que fraternicemos como catequistas, y clausura pues el día domingo con la Eucaristía del catequista en cada parroquia, en cada diócesis, en cada comunidad. Esa pues ha sido la programación de alguna manera que nos ha enviado la Comisión de Catequesis de la Conferencia Episcopal Venezolana a nivel pues nacional. Y por supuesto pues entonces nosotros este año, la Diócesis de Punto Fijo, se ha ido directamente a esa actividad que normalmente la trasladábamos para el mes de octubre. Se decidió entonces, ya que pues no tenemos los niños, no tenemos los jóvenes, no tenemos los adultos, así como antes hacíamos en las distintas semanas de la catequesis, que agrupábamos a todos los grupos de catequesis y se realizaban actividades a lo largo de la diócesis en las distintas parroquias y comunidades. Pues este tiempo, por el tiempo de pandemia, el tiempo de confinamiento, hemos decidido llevarlo nada más en las redes sociales, ya cuando haya tiempo y el Señor pues nos los permita, a estar un poco más después de la pandemia o con la pandemia, pero de una mejor manera, pues podamos entonces internalizar, ¿verdad? Que haya esa fraternidad, esa cercanía entre catequizandos y por supuesto los catequistas y los representantes. Por eso te invito a que ubiques en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, vamos a ver del versículo 1 hasta el versículo 4. Solamente ahorita lo vamos a leer, y en la siguiente etapa, en la siguiente parte del programa, vamos a ver qué nos quiere decir el Señor en esta lectura bíblica. Por eso pues le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos abra ese entendimiento y ese corazón para escuchar su palabra. Y nos dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, del versículo 1 al 4, y los envió por delante de 2 en 2
a todos los pueblos y lugares donde él pensaba ir y les dio estas instrucciones. La cosecha es abundante, pero los obreros pocos. Rueguen, por tanto, al dueño que envíe obreros a su cosecha. Pónganse en camino, sepa que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni morral, ni sandalias. Cuando entren en una casa, digan primero, paz a esta casa. Si hay allí gente de paz, su paz recaerá sobre ellos, si no, regresará a ustedes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vamos entonces a un corte comercial y en la siguiente parte del programa pues comentamos qué quiere decirnos el Señor en esta palabra en el día de hoy. Ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. ¿Por qué el mundo de las carnes? Porque el mundo de las carnes te ofrece frescura, variedad y la mejor atención. Ven al mundo de las carnes solo una vez y serás cliente para siempre. El mundo de las carnes, calle San Román, Puerta Maravén. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Mi padre todo me enseñó. Mi padre reparaba cosas para todo el mundo. Era un ejemplo para mí. ¿Y yo? Bueno, yo solo sostenía la luz. Siempre ayudó a todos en necesidad. A través de los años, reparamos cosas de amigos y de algunos desconocidos también. Me estaba enseñando algo más que a reparar cosas. Enseña haciéndolo. Pásala. Con ejemplo enseña. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Seguimos con Queremos ver a Jesús. Si tú sientes cerca un barullo y no sabes qué es un ángel llegando aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial, y los ángeles ya vienen a celebrar. Programa de televisión de la diócesis de Punto Fijo. En el segmento anterior pues leíamos el Evangelio de Lucas capítulo 10 del 1 al 4 y vemos pues como el Señor manda a sus apóstoles, a sus discípulos a ir delante de él a los pueblos a donde él pues pensaba ir y le dio ciertas instrucciones. Le dijo pues que la cosecha era abundante, pero los obreros pocos, por tanto había que orar al dueño de esa mies, ¿verdad? Al dueño de la cosecha para que hubiesen más obreros en la cosecha. ¿Quiénes son esos obreros? Pues en este momento, como estamos hablando de los catequistas, de los que dan catequesis, entonces esos son los obreros que tienen que ir a ese mundo a predicar esa palabra de Dios, a ir delante del Señor, ¿verdad? Como nos dice aquí la lectura. Y decía también que hay que ponerse en camino,
que nos envía como corderos en medio del lobo, es decir, que todo no va a ser color de rosa, que se van a presentar inconvenientes, pero de todas maneras hay que seguir adelante. Y nos dice que no lleven bolsa, es decir, que no tenemos que llevar muchos carga, ¿verdad? Tenemos que ir ligeros de equipaje, no hay que llevar morral ni sandalias, o sea, no tenemos que llevar tantos macundales como dice nuestro pueblo en el día de hoy. Tenemos que ir ligeros de equipaje porque sobre todo tenemos que llevar, por supuesto, la palabra de Dios. Y nos dice que si entran en una casa y saluden, ¿verdad? La paz a esta casa. Y si en la casa hay gente de paz, pues recaerá sobre ellos la paz. Y si no, pues devolverá a aquellos que están deseando la paz. Entonces, pues a tener en cuenta que el Señor nos envía a todos, que eso lo vamos a ver también ahorita, nos envía a todos y sobre todo al catequista a llevar la palabra de Dios y hacerlo de dos en dos. Siempre es bueno que el catequista tenga su auxiliar, el catequista titular y el catequista auxiliar, de manera que vayamos enseñando al otro en el camino, para que pues a veces somos humanos, hay que entender eso, a veces se nos presentan inconvenientes, se nos presentan problemas, entonces tratar de que teniendo el auxiliar, si yo no puedo ir por enfermedad, por X, pues entonces ese otro me puede suplir. Y nos dice, como nos dice que el Señor pidan al Señor de la mies, rueguen al Señor de la mies para que haya más obreros en la cosecha. O sea, la oración siempre es necesaria. Y cuando nos toca predicar, nos toca evangelizar, nos toca llevar la palabra de Dios, pues sobre todo tenemos que mantenernos en oración, porque esa es la que nos da energía, nos da la fuerza necesaria para seguir adelante y no desfallecer. Y como les decía, pónganse en camino, los envío en medio, como corderos en medio del lobo, pues porque todo no es color de rosas, vamos a conseguir espinas en el camino, habrá gente que no estará de acuerdo en muchas cosas de las que nosotros nos toque enseñar, y entonces por lo tanto tratar de estar con los pies en la tierra y darnos cuenta de que esos problemas no nos deben amilanar, no nos pueden echar para atrás, sino por todo lo contrario, seguir adelante y llevar poco a poco esa palabra de Dios con alegría, con entusiasmo, con cariño para todas las personas a quienes tenemos que llevar esa palabra de Dios. Por lo tanto, podemos darnos cuenta de que ¿quién es el catequista? Veíamos pues ahorita con la palabra de Dios quién es el catequista, y tenerlo claro que esta misma reflexión nos indica que catequistas tendríamos que ser todos, porque aquí no nos habla del catequista, sino que nos habla que nos envía de dos en dos delante de él, a los pueblos donde él pensaba ir, ¿verdad? Donde Jesús pensaba ir. Entonces, catequista no solamente es aquella persona que da catequesis en la parroquia, en la capilla, en el sector, en una casa en específico, en un salón, sino que catequista, y nos los habla el Catecismo de la Iglesia Católica en los numerales 4 y 5, nos dice que catequesis es la educación en la fe, es ayudarnos a todos a vivir plenamente nuestra vida cristiana. Por lo tanto, debido a eso, catequistas somos todos. En nuestra diócesis el primer catequista es el obispo. En la parroquia el primer catequista vendría a ser el párroco. Y por supuesto el catequista que da la catequesis a los niños, a los jóvenes y a los adultos, porque estamos llamados a recibir catequesis en las distintas etapas de nuestra vida. Es decir, que la catequesis arropa toda nuestra vida. Y también catequista es el papá, la mamá, sobre todo en este tiempo de pandemias, que hemos descubierto y que hemos podido trabajar la religión a nivel de la familia. Entonces, la familia ha descubierto que es la iglesia doméstica, aunque pues a nivel de la iglesia lo conocíamos, pero les ha tocado en la práctica darse cuenta de que verdaderamente la familia es la iglesia doméstica. Por lo tanto, el primer catequista de tu casa, de tu familia, eres tú, papá y mamá, o el hermano mayor, o el tío, o el abuelo. Entonces, pues a tener presente que en este tiempo de pandemia la iglesia no se ha detenido. La labor de la catequesis tampoco se ha detenido, pues y estamos trabajando. Y por eso esta semana hasta el domingo 27 trabajamos la semana de la catequesis. Ya regresamos con tu programa Queremos Ver a Jesús, el programa de televisión de la diócesis de Punto Fijo.
viajado el mundo, pero siempre lo que extraño, no hay lugar como el hogar. Anhelo ver las caras de los que quiero más. No hay lugar como el hogar. Estoy a llegar, bien lo sabe el corazón. No hay lugar como el hogar. No hay lugar tan dulce como el hogar. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. ¿Por qué el mundo de las carnes? Porque el mundo de las carnes te ofrece frescura, variedad y la mejor atención. Ven al mundo de las carnes solo una vez y serás cliente para siempre. El mundo de las carnes, calle San Román, Puerta Maravén. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Seguimos con Queremos ver a Jesús. Si tú sientes cerca un barullo y no sabes qué es un ángel llegando aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a Seguimos cantar, con tu que no programa hay gozo más grande que la de noche televisión de la diócesis de Punto Fijo. Y hablando pues en general de la catequesis, de esa semana de la catequesis que hemos compartido durante esta semana desde el 20 hasta este próximo 27 en las redes sociales. Hemos tenido algunos foros, como les decía en los segmentos anteriores, pues el 23 tuvimos un foro y ahora luego a finales de este mes, el 30 de septiembre y luego el 14 de octubre tendremos el tercer foro sobre la catequesis. Y pues veíamos, por supuesto, de esta Semana Nacional de la Catequesis, las distintas actividades que teníamos, y él nos hablaba la cita bíblica Lucas 10 del 1 al 4 que referíamos ahorita en la lectura, el darnos cuenta pues de que catequistas somos todos y cada uno de nosotros, y por eso vamos a presentar en este momento algunas fotos de años anteriores de las distintas parroquias de nuestra amada diócesis de Punto Fijo. Y bueno, de alguna manera, catequistas misioneros en salida para los nuevos tiempos, que es el lema de esta Semana Nacional de la Catequesis. Y aquí nos damos cuenta que la catequesis es para todos y cada uno de nosotros, para los niños, para los jóvenes, para los adultos. Y estas son fotos de las distintas parroquias que en años anteriores han realizado. Por ejemplo, este es un rosario misionero llevado a cabo con globos y con los niños de las parroquias. Aquí pues son clases de catequesis, ¿verdad? Sesiones de catequesis, y en cada sesión de catequesis también hay una celebración, o para terminar la etapa hay una celebración antes de la recepción del sacramento. Como les decía, fotos de años anteriores de nuestras distintas parroquias en donde se ve el ánimo y la motivación. Y ya bueno, una de estas es de este año, ya comenzó la pandemia y ha tenido que realizar las actividades incluso dentro de la casa. Entonces nos damos cuenta de que la catequesis es para todos, nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos, y por eso vemos ahí rostros adultos donde los papás también participan dentro de la celebración.
Y bueno, por supuesto, más que todo esto es para animar y motivar que aunque estamos en tiempo de pandemia, la catequesis no se detiene. Tenemos que seguir adelante, ¿verdad? Tenemos que seguir adelante. Y por supuesto, las catequesis parroquiales junto con su párroco tienen que afinar estrategia, organizar protocolos, ¿verdad? Sobre todo por el tiempo de pandemia y ver que si no podemos llevar la catequesis por las redes sociales, pues tendremos que hacerla con grupos más reducidos, donde no haya masa de niños. Igualmente para la recepción de los sacramentos, de alguna manera tenemos que ir afinando esas estrategias y esos protocolos para cuidarnos y cuidar, por supuesto, a todos, ¿verdad? El uso de la mascarilla, si es necesario, y todo eso dentro de nuestras catequesis, ya que muchas parroquias en este tiempo están llamando pues a la inscripción de catequesis vía online. Pero de todas maneras habrá algunos que no tendrán esa posibilidad de datos o de wifi, entonces tenemos que ver cómo también llegamos a esas personas que no tienen la posibilidad de un teléfono inteligente. Pero entonces pues en este tiempo de confinamiento nuestra gente tiene que recurrir, por supuesto, a las redes sociales, pero también hay que fijar, por lo tanto, otras estrategias. Y no olvide, pues, que usted como padre, como madre, como tío, como abuelo, también le toca ser catequista de sus hijos, de sus nietos o de sus sobrinos. Y como nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, ya que nos toca educar en la fe, ayudarnos los unos a los otros a vivir plenamente nuestra vida cristiana. Por lo tanto, somos catequistas. Acuda a su parroquia, póngase en contacto con el catequista de su muchacho e infórmese de cómo pues va a seguir la catequesis si todavía no ha recibido el sacramento por el cual el muchacho está recibiendo la catequesis. Pero recuerden que la catequesis no es una etapa de la vida, sino que es un proceso, es un itinerario que llevamos dentro de nuestra vida. Y por lo tanto, pues tenemos entonces que seguir ese camino. De verdad, pues que un abrazo fuerte, felicitaciones a todos los catequistas en este tiempo que de pandemia hemos trabajado y seguimos trabajando. Ya saben que nos vemos por aquí, por @FalconíaTV, por @Yolanda de Carrasquero. Un abrazo fuerte, se les quiere mucho, Dios me les bendiga. En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo religioso, cultural y educativo, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. Si tú sientes cerca un barullo y no sabes qué es un ángel llegando aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios. Bienvenidos a tu programa, Queremos ver a Jesús, el programa de televisión de la diócesis de Punto Fijo. Ya sabes que nos vemos por aquí, por @FalconíaTV, por @Yolanda de Carrasquero, todos los sábados a las 11 de la mañana y su repetición los distintos días de la semana, por ejemplo el domingo a las 10 de la mañana, los lunes a las 2 de la tarde y miércoles y viernes a las 3
de la tarde. Por aquí estamos y queremos en esta parte del programa que seguimos en pandemia, seguimos cuidándonos, ¿verdad? Si tú te cuidas, pues cuidas también a los demás, el uso de la mascarilla, el uso de los guantes, si nos toca montarnos en transporte público o nos toca pues trabajar con algunas cosas fuera de nuestra casa. Y entonces, bueno, seguimos en este tiempo de pandemia hasta que el Señor lo permita. Oremos al Señor para que salgamos pronto de este inconveniente. Y si no, pues aprender a lidiar con el virus y trabajar nuestra vida normal, pero viviendo, pues sobreviviendo con el virus. Este programa de hoy ya sería para concluir con el que habíamos hablado hace ya semanas sobre Así Suena Kairos, esa franja musical de nuestra emisora católica, la primera emisora católica de Punto Fijo, de la diócesis de Punto Fijo, donde se llevan a cabo varios muchachos, cada día muchachos o no tan muchachos de la diócesis de Punto Fijo, en el horario de 9 a 10 de la mañana, donde las semanas anteriores veíamos a Carlos Augusto, uno de los que llevaba pues la franja y nos explicaba la razón de ser de la franja y él fue tanto el de las ideas. En esta semana vamos a ver ahorita en este programa, pues vamos a ver otros que están al frente del programa. Nos faltaría uno que lastimosamente pues ha estado muy malito, muy mal de salud y no ha sido posible que él nos grabe el video. Pero sin embargo, aquí estamos y la palabra de Dios que nos va a iluminar en este programa, te invito a que ubiques en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo del 11 al 16. Vamos a leerla, vamos a escucharlo, vamos a tratar de que el Señor nos diga qué nos quiere decir esta palabra. Pidámosle pues por lo tanto al Espíritu Santo que ilumine nuestra vida, que ilumine nuestro corazón y que a través de esa escucha atenta de la palabra de Dios yo pueda internalizarla y por lo tanto hacer la vida en mí, hacer la vida con las otras personas con las cuales me toca compartir. Y dice aquí entonces en el Evangelio de Juan, capítulo 10, desde el 11, y dice: yo soy el buen pastor da la vida por las ovejas, no como el jornalero que ni el verdadero pastor ni propietario de las ovejas. El jornalero, cuando ve venir al lobo, las abandona y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. El jornalero se porta así porque trabaja únicamente por el sueldo y no tiene interés por las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Lo mismo que mi Padre me conoce a mí, yo lo conozco a Él y doy mi vida por las ovejas. Pero tengo otras ovejas que no están en este rebaño. También a estas tengo que atraerlas para que escuchen mi voz. Entonces se formará un rebaño único, la guía de un solo pastor. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, ¿qué nos dice el texto en esta lectura? Nos habla pues de que el buen pastor da la vida por las ovejas y el jornalero, ni tampoco el verdadero pastor, ni el propietario de las ovejas, cuando ve venir al lobo, pues huye, ¿verdad? No cuida a sus ovejas y deja que el lobo, pues por lo tanto, las arrebate y las disperse. ¿Y por qué se porta así el jornalero? Porque lo que está pendiente es de su paga, de su sueldo. En cambio, el buen pastor se preocupa por sus ovejas. Y por lo tanto, nos dice aquí que el buen pastor conoce a sus ovejas y las ovejas lo conocen a él. O sea que hay un contacto, hay un feedback entre oveja y pastor. Nos dice aquí que lo mismo que mi Padre me conoce a mí, así yo también lo conozco a él y doy la vida por mis ovejas. Y también nos refiere aquí que hay otras ovejas que no son del rebaño, pero hay que atraerlas, por supuesto, al rebaño para que sea un rebaño único, ¿verdad? Sea un gran rebaño y sea la guía, él como pastor sea el guía de todo ese rebaño. Y así también estamos llamados todos y cada uno de nosotros, sobre todo
Radio Kairos, la emisora Kairos 106.3 FM, que como primera y única emisora católica de nuestra península de Paraguaná, de nuestra querida península de Paraguaná, de nuestra diócesis de Punto Fijo, pues trata de llevar ese mensaje de salvación a todos y para que pues todos puedan conocer de ese gran pastor, de ese gran rebaño que es la Iglesia Católica y que es nuestro Señor Jesucristo. Y eso quiere hacer pues nuestra